Muy buenas tardes, amigos de Portavoz. Un rayo de luz tras la verdad, como cada viernes en vivo, aquí en Santo Domingo TV, Canal 24, con los comentarios, las informaciones sobre los acontecimientos más importantes que van hasta el día de hoy, en compañía del colega y amigo Juan Pablo Ortega. Vamos a comenzar, Juan, ya que este es el último programa de este año, ¿verdad? Sí, este es el último programa, como usted dice, del año y sería interesante que hagamos un balance de los principales acontecimientos ocurridos no solamente en nuestro país, sino también en el mundo durante este año tan terrible que ha sido el 2025, no solamente para el pueblo dominicano, sino para la mayoría de los pueblos del mundo. Vamos a comenzar con el aspecto económico, que es un asunto muy importante sobre el balance de este año. La economía decreció este año. Dice que todavía no se ha cerrado el año, pero se vaticina que puede llegar a 2.5, otros dicen que menos, de una economía que había cerrado años anteriores en 5 puntos y adelante. Descendió realmente de manera exorbitante, lo que comenzó a crearse una situación de cierta incertidumbre sobre la situación económica del país. Que también vemos cómo la salida que se busca no es una reforma fiscal, porque, bueno, alguien decía que en medio de este escándalo de Senasa se metió una reforma fiscal aquí, es una bomba de tiempo, desde el punto de vista social. Pero obviamente que la situación económica se ha sentido tanto en la inflación, los precios de los productos de primera necesidad siguen para arriba, el dólar se mantiene muy inestable, permanentemente inestable, y uno oye los sondeos de opinión en la calle, la gente opinando, y es el grito. La gente se siente realmente muy preocupada y muy molesta por esta situación de que sus chelitos no le alcanzan. Y una situación que, aunque se quiera ocultar, que estamos en una economía deficitaria realmente porque tenemos que autofinanciar nuestro presupuesto, que cada año hay un presupuesto adicional para, El pago de deuda. como no se logra que los ingresos que por vía de los impuestos que todos pagamos satisfagan lo que es la demanda nacional de servicios, de construcciones públicas, de salud, de educación, que nos quedamos cortos cada año en eso. Hay un déficit. Entonces el gobierno recurre a los préstamos. Pero bueno, ya es un nivel que tú me decías que ya... Estamos rondando cerca, estamos en términos del endeudamiento externo, estamos rondando casi el 60% del Producto Interno Bruto, lo que compromete seriamente la soberanía económica del país y mucho más, como usted acaba de señalar, donde la producción nacional, porque más que los impuestos, está el asunto de la producción nacional. Y aquí los sectores fundamentales de la economía nacional, como son el sector agropecuario, la industria y de una u otra manera la construcción, prácticamente están estancados, para no decir otra cosa. Y en el caso particular de la construcción, al igual que lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde a los inmigrantes, que son la mano de obra fundamental para ese sector, y en este país los inmigrantes haitianos son, aunque les duela a los llamados nacionalistas, son la mano de obra principal del sector construcción y parte también del sector agropecuario de este país. Y entonces con las políticas implementadas por la llegada de Trump en Estados Unidos contra los inmigrantes y en el caso particular nuestro por este gobierno contra los inmigrantes haitianos, eso ha de una u otra manera golpeado a esos sectores de la economía nacional. Y bueno, además de que a nivel internacional hay una serie de factores que inciden no solamente a nivel general del mundo,
sino en particular en economía pequeña y dependiente como la nuestra, que está muy adosada a la economía de Estados Unidos. Bueno, he escuchado quejas de los productores de arroz, los arroceros, que dicen que las importaciones que se están dando cada vez más afecta lo que es la producción de los empresarios agropecuarios que invierten mucho de su capital para producir el arroz, que es el principal alimento del pueblo dominicano en este sentido, en la comida diaria. Hay otras quejas también de otros productos que dicen que será abierto todas las válvulas a los importadores que están metiendo una serie aquí de productos extranjeros importados. A competir de manera desventajosa. Sí, están afectando a la producción nacional. Bueno, esa situación también se une a otros renglones de la economía que obviamente la gente expresa públicamente, no oculta su malestar, principalmente en otros rubros. Se cuenta aquí, por ejemplo, un plátano, yo lo he comprado a 40 pesos un plátano. A 40 pesos un plátano lo he comprado yo. Imagínate usted lo que es para un producto como ese, básico también, la canasta alimenticia, que algunos lo compraba aquí a pesos, 2 pesos, de repente 40 pesos. Y entonces tú le sumas lo que es el ingrediente, lo que la gente generalmente común del pueblo consume, que el salami, que el huevo, altísimo también. Entonces eso está afectando enormemente lo que es la misma situación de salubridad del pueblo dominicano, que está comiendo mal lo que pueden comer, porque hay otros sectores de la sociedad vulnerable que no tienen realmente los ingresos suficientes para poder comer las 3 calientes, a veces una y a veces ninguna. Entonces son situaciones reales. Por otro lado, hay otros aspectos donde sí ha habido ciertos ingresos importantes, lo que es el turismo, que ha seguido un ritmo ascendente. Entonces decía eso, la política de empréstito, de endeudamiento de nuestro país ya pasa los límites. Aunque aquí hay los economistas que no se preocupan por eso, no, que se puedan coger todos los préstamos necesarios. Lo importante es darle calidad a esos recursos que entran por vía de esos préstamos y cosas, que no sea coger préstamos para pagar deudas, sino que realmente para inversión productiva, que tengan una tasa de regreso. Pero no es el caso de la economía dominicana, porque la mayoría de estos préstamos están destinados al pago por un lado de deuda, o sea, yo me cojo prestado para pagar a otros que le debo. Entonces usted sigue endeudado. Pero además, muchos de esos dineros están destinados a gastos corrientes, las nominillas, las botellas, etcétera, y una nómina abultada del Estado que crece como la espuma. Y realmente eso no tiene sentido en una economía, no hay salida. Entonces quienes plantean que se puede seguir endeudando el país son unos irresponsables y unos aventureros, porque estamos llegando a un nivel tal, bueno, el caso, por ejemplo, de la tasa que usted hacía referencia a la tasa del dólar, que ha estado algo 64, 64, 62. no, ahora mismo está en los últimos 2 meses, noviembre, diciembre, ha estado entre 63 y 64%, pero mucha gente desconoce que a medida que sube la tasa del dólar, el poder adquisitivo de la moneda nacional, en este caso del peso, se reduce. ¿Por qué? Porque los bienes de consumo usted va a pagar mucho más por ellos, porque muchos de esos bienes o son importados o tienen componentes de materia prima importada, y esos costos se traducen al consumidor final, y entonces viene lo que hemos tenido en este país, una inflación de los precios de los principales productos de la canasta familiar, que aunque el Banco Central lo niegue, realmente aquí en este país tenemos una inflación
que de una u otra manera, aunque no es una inflación alta como en otros países, pero realmente con el nivel de salario que tienen la mayoría de los trabajadores, principalmente los del Estado, su poder adquisitivo se ha reducido bastante. No, y la solución que piensan, dicen algunos economistas, es la necesaria reforma fiscal. Pero bueno, reforma fiscal que por lo general a quienes se afectan, que los vocincleros, los politiqueros, hablan de que hay que afectar principalmente al gran capital, a los grandes inversionistas, los grandes ricos de este país. Pero en definitiva, cuando vemos ya la aprobación de esa reforma, uno de los grandes más afectados es la población común. Entonces, no es verdad que dentro de esta situación también de cierto nivel de corrupción, tú hablas de este país de aplicarle más impuestos cuando lo que hay que poner la mano dura contra todos los evasores de impuestos. Tratar de que el que no paga aquí, no importa el empresario que sea, tiene que pagar o si no debe ir a la cárcel porque es uno de los principales crímenes. En Estados Unidos evadir impuestos es uno de los principales crímenes, eso es una conspiración, como ellos le llaman. Entonces aquí tenemos una gran cantidad de empresas, de empresarios que evaden, que no pagan los impuestos que deben pagar. Y esa situación, en vez de tratar de apretarle más a los sectores vulnerables, su situación económica, se debe pensarse precisamente en esos grandes millonarios, que lo hay muchos aquí, para que primero paguen sus impuestos como tienen que pagarlo y no evadan, y por lo menos también se busquen soluciones que satisfagan lo que son las aspiraciones de esos sectores emergentes. La clase media nuestra está en una situación sumamente afectada con toda esta situación de políticas que no se corresponde con una verdadera justicia social, una verdadera administración de nuestra economía que satisfaga todos los sectores y no solamente que los grandes beneficios vaya a ese grupo que viene representando quizás el 4 o el 5% de la población. De nuestros 10 millones, 4 o 5 son los que se llevan la riqueza, la grande riqueza del país, mientras más de 90 y pico % vivimos realmente una situación de precariedad. No, pero mire, con relación al asunto de la reforma, no solamente fiscal, sino tributaria, yo soy de los que piensa que es algo necesario. Lo que pasa es que un gobierno como este no se atreve a hacerlo. Por su compromiso que tiene, lo digo responsablemente, su compromiso con las clases adineradas de este país, principalmente con los empresarios. Popularmente se dice que este es un gobierno de los ricos para los ricos. De los popis, como dicen. Sí, de los ricos para los ricos. Entonces usted ve la composición de este gobierno inicialmente, lo que ha seguido y la composición de sus principales funcionarios y a quiénes representan y qué sectores están vinculados de una u otra manera a este gobierno, con lo cual este gobierno se ha vinculado a sectores empresariales, no solamente nacionales, sino también extranjeros. La facilidad que este gobierno le da a los sectores privados, al sector privado y a los supuestos llamados inversión extranjera, es increíble. Entonces, tenemos situaciones en este país que deben ser abordadas de manera seria y de manera valiente, vamos a decir, con relación a producir una reforma fiscal y una reforma tributaria, porque no es posible que sigan los consumidores pagando un 18% con el ITV y que esa sea la base impositiva fundamental que tiene el Estado para recaudar impuestos. Sin embargo, las grandes ganancias, tanto de las empresas nacionales como extranjeras, están prácticamente pagando, no pagan nada, en cierto sentido. No, y si vamos a lo que es la política internacional, una cosa terrible. O sea, lo que estamos viendo aquí realmente de nuestro gobierno es un entreguismo total a la agenda de Trump. O sea,
la agenda subordinado, contra subordinado. los inmigrantes, la política contra los inmigrantes, que supuestamente ya dice los americanos, el gobierno norteamericano, que ya más de 2 puntos y pico por ciento, millones de indocumentados ya han sido expulsados de Estados Unidos. Pero aquí se da lo mismo con los inmigrantes haitianos. Igual. Porque para alguna gente en este país, todos los problemas que tenemos los dominicanos son los responsables son los haitianos. De casualidad no están responsabilizando a los haitianos, a los inmigrantes haitianos, a los trabajadores inmigrantes haitianos de la corrupción en SENASA. Pero eso es mucha hipocresía, Juan, porque tú pones a ver aquí todo lo que son las grandes obras públicas. ¿Quiénes son los trabajadores que hacen eso? Por eso hablaba de la mano de obra. ¿Y quiénes lo contratan? El propio gobierno que lo contrata. Y por un lado vive los empresarios. Una represalia de heredadas, de deportaciones, pero por maltrato. otro lado también vive usándolo. Esa zona colonial, esa restauración, ¿quién la está fajado ahí? Y todas estas torres y todo aquí que hay en ACO y todas estas grandes organizaciones, ¿quién ha sido? ¿Qué sudor que está ahí? ¿Es el dominicano? No, son los inmigrantes, los indocumentados haitianos. Entonces, obviamente que la mano de obra haitiana en este país es necesaria, porque el dominicano también en muchos sectores del país, y vamos en ese sentido también a culpar a los empresarios de la construcción, de la agricultura, que buscando mano barata también, le pagan, no que le pagan tampoco a los haitianos también, según dicen ellos, cobran tanto como un dominicano. Lo que pasa es que el dominicano ya ha despreciado esos trabajos duros de la construcción, de la agricultura, y se ha dedicado a otros renglones de la economía. Entonces, es obvio que la mano de obra haitiana se necesita para el llamado desarrollo de este país, porque a la hora, y en eso hay algunos políticos que defienden esa situación, a la hora que aquí se rompa con esa relación con los trabajadores haitianos y se saquen del país toda esa mano de obra haitiana, obviamente que la economía dominicana se va a resentir fuertemente. Mucho más de lo que está. Entonces, ¿por qué? Porque en muchos otros países, el mismo Estados Unidos no está lleno de inmigrantes de todo tipo. Entonces, lo que pasa es que aquí también se expresa en ciertos sectores de la sociedad un racismo, una discriminación. Una xenofobia también. Sí, porque eso no se expresa así con otros inmigrantes que están aquí, ilegales también, o indocumentados, italianos, franceses, alemanes, que vienen al país. Y norteamericanos también. Y usted no lo ve, esas redadas con todas esas personas. No. Entonces, obviamente que estamos frente a situaciones que ameritan que periodistas como nosotros tengan que asumir posiciones críticas sobre la situación que se da en este país. Bueno, y en torno a ese aspecto también de lo que es la política internacional, de las relaciones exteriores nuestras, realmente ha sido bastante cuestionada, vergonzante. Mira, ya incluso hace 2 a 48 horas que ya el Consejo Electoral de Honduras reconoció ganador al candidato de Trump, al candidato que Trump favorecía, al candidato que en pleno proceso electoral Trump amenazó de que si no salía su candidato iban a haber situaciones muy difíciles para Honduras, o sea, un chantaje, toda una amenaza, y ahí hubo que suspender varias veces el conteo y todo eso es un gran fraude que se ha dado ahí, un fraude colosal, como dicen muchos políticos aquí cuando pierden las elecciones. Y obviamente que un gobierno de esa naturaleza, tan cuestionado, un candidato de ese punto de vista tan cuestionado, de repente 5 o 6 países de América Latina alineados con la agenda de Trump, incluyendo nuestro país, fuimos de los primeros en salir ya reconociendo al candidato electo en Honduras. Supuestamente, o sea, el señor por lo menos guarda un poco de refajo
deje que la situación se esclarezca más y esperen la reacción del pueblo hondureño y todo eso. Pero no, es ante la situación que tenemos de precariedad económica, de nuestros problemas económicos grandemente, nos mostramos en ese sentido sutiles frente a las decisiones que emanan del gobierno norteamericano. Hemos llegado al nivel que frente a la situación de Venezuela le hemos cedido parte de nuestro territorio para que ellos hagan operativos militares tendentes a una posible invasión a un pueblo como el venezolano y nosotros, que nos unen más vínculos que con los mismos Estados Unidos, desde el punto de vista de nuestra historia. Entonces, en ese marco, la política exterior de este gobierno ha sido realmente muy cuestionada y para muchos que da vergüenza que nosotros tenemos ahora mismo una situación de cuestionamiento en muchos pueblos, con muchos pueblos de América Latina, que entienden que nos hemos convertido prácticamente en un sello gomígrafo de la política norteamericana. Usted lo trata muy bien. Lo que en realidad este gobierno y el presidente actual, que se le puede llamar presidente realmente, o gobernador de Colonia, es un lacayo. Está actuando como un lacayo del gobierno actual de Estados Unidos, de Donald Trump y su directriz. Y nada más tenemos que ver los casos, lo que ha hecho. Por ejemplo, cuando vino el señor Narco Rubio, aquí, ¿qué hizo? Impunemente este gobierno le permitió que se robaran un avión del pueblo de Venezuela, diciendo que era del presidente de Venezuela. Como se están robando sí, los barcos, los barcos, la piratería. La piratería. O sea, robaron 2 aviones. Y uno de esos, de manera descarada, ese señor, Narco Rubio, vino con la anuencia de este gobierno, lo hizo. Pero después viene el otro señor, el secretario de Guerra, y viene y lo reciben con toda la pompa en el Palacio Nacional. Y ahí supuestamente el gobierno llega a un acuerdo para cederle parte de la soberanía nacional con el asunto de la base aérea, el uso de la base aérea de San Isidro y el aeropuerto y una parte del aeropuerto internacional de las Américas, para que Estados Unidos lo use como cabeza de playa en su proyecto de agresión en contra del pueblo, del gobierno y el pueblo venezolano. Algo que nadie lo había hecho, ni siquiera Balaguer. Vamos a hablar, estamos hablando de alguien que nosotros... entreguista, pero no llegó a esos niveles. Tenía unos límites. No llegó a esos niveles. Y entonces quieren justificar eso en un supuesto acuerdo en uno de los gobiernos de Balaguer en el 95, y lo que suscribió en el 2003 un payaso que era presidente llamado Insólito Mejía. Incluso todo esto, por lo que justifican todas estas medidas del gobierno de alianza absoluta, podemos decir, con Estados Unidos, lo que lo están justificando es que es nuestro primer socio, de que las remesas que vienen, que bueno, las inversiones extranjeras, el turismo. Entonces, en términos prácticos, están diciendo que no somos un país soberano, porque la soberanía no tiene precio en ningún país. No tiene. Mira lo que está pasando Venezuela por defender su soberanía, cercado y decidido a morirse en defensa de la soberanía. Mira México cómo se ha parado, la presidenta de México, enfrentando todas esas amenazas y todas esas agresiones. En el caso del presidente de Colombia. Mira Lula, mira que el Petro en Colombia. O sea que, y también reciben remesas y también tienen buenas relaciones con Estados Unidos y gran comercio, pero no se humillan, no ceden. Su dignidad no está en negocio, no se negocia. La dignidad de los pueblos no se negocia. Entonces yo entiendo, escúchame compañero, que en ese sentido lo que es la política exterior hace una política sumamente sumisa a los dictámenes de Washington y de Trump principalmente. Incluso nos puede llevar a una situación de que las mismas relaciones que se aperturaron con el gobierno de Danilo Medina, con la República Popular de China,
hasta esto se ve ya está siendo afectada, porque hay una política agresiva contra todas las inversiones que están haciendo aquí los chinos, y con el propósito de que los chinos digan, bueno, aquí ya no se puede tener ningún tipo de vínculo ni relaciones con República Dominicana, porque lo que recibimos es una política hostil a todas las cosas buenas que hemos querido hacer aquí para contribuir con el desarrollo dominicano. Señores, mira, aquí no hay un ferrocarril de Santo Domingo a Puerto Plata o de Santo Domingo a Punta Cana. Aquí no hay grandes presas, aquí no hay grandes realmente obras importantes, aquí no se resuelve un problema de tránsito, porque Estados Unidos se opone, porque los chinos tienen suficiente capital, sin ningún tipo de presión, facilidades, todo, para que aquí el gobierno o los gobiernos que aquí están en este país, a través de esas relaciones, puedan lograr ese desarrollo inmenso que ha desarrollado la República Popular de China, que ahora mismo en materia de infraestructura vial, de todo, es lo máximo que hay en este planeta. Ha superado 100.000 veces a Estados Unidos. Entonces, en ese marco, nosotros, porque Estados Unidos no quiere, tenemos que aceptar de que seguir con estas precariedades que tenemos, nuestras vías, esa autopista la Duarte, la matanza que hay ahí permanentemente. Todas esas cosas pueden haber superado, todas esas cosas, con todas esas propuestas y proyectos que los chinos quisieron hacer de este país. Pero no, los americanos no, los americanos quieren todo. La Bahía Manzanillo, los chinos tenían un proyecto mejor que ese, pero se lo dieron a los americanos, y que tienen ahí también una especie de otra base militar. O sea, señores, vamos a tener cuidado, porque también este es un pueblo que tuvo José Francisco Peña Gómez, que fue un hombre también progresista en ese marco, como también lo fue el coronel Tomás Fernández Domínguez, que fue un patriota que decidió enfrentar a los propios imperialismos norteamericanos, la famosa guerra civil, Francisco Alberto Camaño de Ño, todos esos próceres, a Juan Miguel Román, un grupo de grandes patriotas que todavía nosotros lo tenemos presente en nuestra memoria, en su legado. Entonces aquí hay que respetar lo que es nuestra historia, lo que ha sido nuestra participación en ese proceso, un país que ha sido 3 veces invadido por Estados Unidos. Y entonces tenemos que estar ofreciéndole prácticamente todo lo que nos pidan. Porque la remesa, porque el turismo, porque... Señor, porque hay otros frentes, otros grandes mercados en el mundo, como los bridge, una serie de mercados que se pueden mirar para allá, no totalmente para el norte, porque si tú te pones a ver, todo esto que está sucediendo en Estados Unidos es los síntomas ya de un imperio que está en decadencia. Entonces nosotros no podemos estar alineados ciegamente con este imperio, porque a la hora que este imperio se caiga, se va a caer en la República Dominicana también, en ese derrumbe. Mira, lo grande del caso es que aquí de manera hipócrita ciertos sectores, incluyendo los de este gobierno, hablan de Duarte y de los trinitarios, y hablan de Luperón, etcétera. Y resulta que este gobierno en particular, además de otros que han actuado en el pasado similar, pero nunca tan vergonzosamente como este, desparda al predicamento del fundador y padre de la patria de Duarte, Juan Pablo Duarte. No, el ejemplo de Duarte no es el que lleva a cabo este gobierno. Este gobierno actúa de espalda a las ideas y al propósito de Duarte cuando fundó la Nación Dominicana, que dijo bien claro que la Nación Dominicana sería libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Vamos a una pausa y retornamos con otros comentarios. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Sí, no estamos hablando también en otros aspectos también. Es algo crítico que este año, como anteriores, pero este año ha hecho relieve más. Es la pobreza ideológica y la actitud de dignidad, de decoro de nuestros políticos criollos. Oye, se dan casos en este país y en el mundo que por lo menos una persona que esté aspirando a la presidencia del país debe expresar sus sentimientos, sus críticas, opinar sobre eso. Señores, miren, el caso que pasó y todavía sigue pasando de Israel contra los palestinos en la franja de Gaza, ese genocidio de más de 70.000 muertos y siguen todavía, principalmente niños y mujeres. Aquí no hubo muy poco. Yo creo que fue el PLD, un dirigente del PLD que lo oí expresarse críticamente sobre eso. Los demás partidos, claro, la izquierda siempre a la vanguardia en eso, pero los partidos del sistema, ninguno habló de esos crímenes. Igualmente pasa con la situación de Estados Unidos, esas violaciones a la libertad de prensa que está sucediendo en Estados Unidos. Las amenazas de Trump a cerrar periódicos. Eso no sucede ni como dicen ellos, que Nicaragua es dictadura. Ellos, en ese sentido, lo que ellos critican de ese gobierno, en cuanto a libertad de expresión y libertad de prensa, ellos lo están ratificando todo eso. Ellos lo que están haciendo lo mismo en ese sentido que ellos acusan a los otros. Obviamente que es un descaro. Ahora mismo The New York Times, uno de los periódicos más prestigiosos de Estados Unidos, le hizo una crítica a Trump, no recuerdo sobre qué caso, bueno, sobre la piratería esta que tiene. Oye, y lo amenazó con cerrar ese periódico y todo, y lo que hacen es que le cierran todos los presupuestos publicitarios del Estado norteamericano, que va a esos medios, con publicidad, etcétera. Lo chantajea, dice que vamos a cerrar, no le vamos a seguir teniendo en cuenta para la publicidad, o sea, todo un chantaje en sentido general. Y aquí estos comunicólogos, estos teóricos, los que viven todo el tiempo hablando de la Sociedad Interamericana de Prensa y hablan mucho de la libertad de expresión y de pensamiento. Mudismo. Todos, señores, porque no quieren perder su visa. Y no quieren ser afectados tampoco sus familiares en ese asunto. Entonces, ¿de qué carajo de dignidad y de decoro usted me habla? De lo que es un falsante, todo lo que actúa de esa manera son falsantes. Entonces uno tiene que tener en la vida, lo primero que un ser humano debe tener es dignidad, solidaridad, identificarse con las mejores causas de su pueblo. Pero no, y sin embargo, cuando se trata de Venezuela, el reperpero, el ruido por toda parte y que Maduro es un dictador, pero ¿qué más dictador que Trump? Si ese hombre ha violado todo, incluso una persona que es un pederastra, un hombre que vivía en un mundo de inmundicia, violando niñas, abusando de niñas. Y sin embargo, aún así, con todas esas acusaciones que tuvo antes de ser presidente, ahora de 32 acusaciones, y todavía siguen lloviendo, con todos esos escándalos y todas esas relaciones que tuvo el famoso Epstein, donde se reunía ahí los Clinton, Trump y otros, los Bill Gates, todos esos grandes millonarios, ahí van ahí a abusar de niñas y de jóvenes. Entonces, no, eso no oye nada en eso. Los famosos jurisconsultos, lo que se vive en la televisión, acabando con esos gobiernos de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, que este asunto, que de libertad, que no, para allá ellos no ven para allá. Entonces eso se llama hipocresía, eso se llama, bueno,
yo no tengo ni palabra cómo calificar Pero no esa sé, postura de estas personas que se quieren presentar frente a la sociedad dominicana como un ente de un pensamiento libre, consciente, ajustado a la realidad del mundo, o sea, acomodado a todas estas cosas que para ellos están dentro de lo que es la derecha, que hoy está empezándose con fuerza en el planeta Tierra. Pero no solamente Trump amenazó al New York Times, sino también a otros programas nocturnos que hay en Estados Unidos. Hasta comediantes. Y comentaristas y comediantes, como usted dice, que le han hecho críticas de amenazarlo con cerrar los programas. O sea, es un señor que se cree el super emperador del mundo, que nadie le puede hacer ninguna crítica. Que él, por ejemplo, ustedes ven, para no salirnos del caso de Venezuela, que ya raya en el extremo, lo que él pretende con Groenlandia. Él quiere apoderarse y que le regalen, se lo vendan, porque es un territorio que él no, dice él, que Estados Unidos lo necesita estratégicamente para su propósito, pero también quiere que Canadá se convierta en un estado de Estados Unidos. O sea, fíjense cómo este señor, su delirio de grandeza de que Estados Unidos vuelva a ser la gran nación del mundo, él pretende avasallar a los demás pueblos. Y con el caso, por ejemplo, de lo que ha estado sucediendo en lo que ellos llaman su patio trasero, con Honduras, con el Ecuador, el Perú, etcétera. Y bueno, no tenemos ni siquiera derecho a los pueblos latinoamericanos a elegir democráticamente y libremente a quienes ellos desean que lo gobiernen. Como en el 28 aquí, estos políticos, para no ponerse de mala con Trump, con Estados Unidos y su política, ellos van a aceptar todo. Sí, no, pero usted lo encuentra callado. Voy a hablar con nombre y apellido. ¿Qué ha dicho el señor Leonel Fernández con relación al problema de los inmigrantes dominicanos, igual que el gobierno, igual que Luis Abinader, con relación al trato a los inmigrantes dominicanos en Estados Unidos? ¿Qué ha dicho con relación, como usted señaló, al caso de Gaza? ¿Qué ha dicho con relación a la agresión contra Venezuela? Y su gobierno fue uno de los más beneficiados con el Petrocaribe. Sí. Entonces, son mal agradecidos, por un lado, pero además cobardes por otro, simuladores. Por eso yo digo que es un farsante. Lo digo responsable, que es un gran farsante, porque se quiere presentar como un tipo de avanzada, cuando en realidad lo que pretende, igual que su hijo, en ser, en convertirse en líder de los sectores más atrasados de este país, sustituir a Balaguer. Ese ha sido su propósito, no a Juan Bosch, sino a Balaguer, como líder de los sectores más conservadores de este país. Y por eso su posición, por ejemplo, en el Congreso, cuando sus legisladores no apoyaron las 3 causales, entre otras cosas, para no hablar de otras. Y estoy hablando con nombre y apellido. Yo no soy de ningún partido. Yo soy un hombre del pueblo, progresista y crítico. Y el caso del PLD, tampoco. Ustedes opinan sobre ninguno de esa situación, para no hablar del maltrato a los inmigrantes haitianos en este país, pues no se atreven. ¿Cuál es la preocupación de esos partiditos de derecha aquí? El PQD que... No, pero yo no voy a hablar de eso. Estoy diciendo en cuanto que quieren desconocer la Constitución que establece que este es un Estado laico, y ahora preocupados de que por una mezquita que están construyendo los musulmanes y cosas. Y tú te encuentras todo ese círculo de religiosos en eso, escandaloso. Pero no sé, esos religiosos no se pronunciaron sobre la situación de Gaza y los crímenes. No, porque esos porque son impíos. No, porque esa es la tierra de Dios. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Y eso, ahí pueden matar, que el pueblo entero puede matar. Todos los partidos pueden matar, pero ellos no, espérate. Porque los palestinos son impíos, entonces, compañeros. Esa hipocresía que uno se ve el bueno de Netanyahu,
Oye, pero aquí suceden casos escandalosos. Usted no ve ni la iglesia católica ni la iglesia evangélica, cuidado. esos líderes pronunciarse y criticar y decir, no. Yo no he oído a la iglesia evangélica expresarse sobre el caso Senasa. Bueno, Es asunto. La católica creo que hizo un pronunciamiento, una preocupación que expresó el episcopado. Pero obviamente, frente a esos casos así, Y que otros. nos afectan a todos, oye, estos religiosos también son parte de ese modismo. Se tapan la boca con un zipper, ellos nada más la abren cuando realmente ellos ven que... le pueden sacar beneficio y que Sí. no lo compromete con el gran poder, tanto nacional como internacional. Y en este caso con el imperio, para hacerse lo simpático y de una u otra manera buscar la forma de ser bendecido por el gran señor, de emperador del mundo, que se cree el rey del mundo, el señor Trump, para que lo bendiga y como usted dijo, en el 2028 no le trate de No, impedir porque es el que paso. estamos, antes la política era, tú no estás con Estados Unidos, un golpe de Estado. Un golpe de Estado, ¿qué No, pasó pero- con Juan Bosch aquí en 63? Le dio un golpe de Estado a los americanos. Y en el 73 En alianza con la Iglesia Católica aquí y los sectores de los partidos más reaccionarios en ese entonces. Se aliaron todos para tumbar al gobierno más democrático surgido después de la tiranía de Trujillo aquí. Sí. Entonces, esa era la política. Ahora es el chantaje de, si no estás conmigo, te aplico aranceles. Si no estás conmigo, te cierro toda la llave de lo que tiene que ver con remesas y todo. Eso es lo que estamos viviendo, señores. Y frente a eso, nos encontramos con un gobierno con mucha dignidad, como el de Colombia, como el de México, como el de Brasil, como el de Venezuela, como el de Nicaragua, que se le paran al imperio. Espérese, eso no es así. Entonces, pero no hay otros entonces que se unen a esa danza de personas que pierden su dignidad, pierden su decoro, se le importa realmente que su país sea el hazmerreír de muchos países de América Latina que tienen realmente otro concepto de lo que debe ser unas relaciones internacionales. Entonces, señores, estamos frente a un panorama que estamos haciendo parte de un balance más o menos general de lo que ha sido hasta ahora este año No, pero hay algunas 2025. cosas, hay algún tema que vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a hablar de los acontecimientos fuera ya de lo político y de la política exterior. Vamos a una pausa y retornamos con unos más mensajes, más comentarios. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. No, preparémonos en esta elección del 2028, que Trump va a tener su candidato aquí y lo va a proteger, lo va a financiar, porque en Honduras también financió su candidato y todo. O sea, el propio presidente del Congreso de Diputados de Honduras, o de la Asamblea Legislativa, se pronunció denunciando realmente la injerencia extranjera descarada. Y la No solamente en dinero que le dio a su candidato, eso, que incluso que ahora que él viene y que luchando contra el narcotráfico en América Latina, que lo califica de terrorismo y afecta a la seguridad de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa?
pone en libertad a un narcotraficante de Honduras, condenado a 26 años, 45, a 46 años, 45 años. 45 años por la justicia norteamericana, con todas las evidencias para favorecer sus intereses, como él dice, que él no tiene amigos, sino intereses, sus intereses en Honduras. Y ese señor dice que es un proyecto también presidencial de Trump, para que él vuelva a ser presidente. Entonces, oye, señores, y así hay gente que está creyendo en lo que esta persona dice, que en Venezuela lo que Maduro es jefe del cartel, el cartel ese de llamado los soles, cartel de los soles, que no es un cartel que no existe. Entonces, la gente todavía lo cree. No hay gente que cree en todas esas cosas, todas esas mentiras. Entonces, estamos viendo, evidentemente, que la llamada política contra el narcotráfico, el mismo Trump, porque es una veleta, un día dice una cosa, otro día dice otra, dice que no, que lo que están ellos por recuperar su tierra y el petróleo que supuestamente Venezuela ha robado. Entonces, señores, eso es lo que realmente en el punto de vista político internacional, la política internacional, y con sus resultados muy negativos en el país, estamos analizando en este balance. No, pero usted habló de Honduras, pero también había que hablar del caso de Bolivia, donde él de una u otra manera, de manera descarada, también intervino para que el candidato que él favorecía, de los dos candidatos de derecha que quedaron para la segunda vuelta, intervino también tratando de imponerlo, porque ese era el pupilo de él. Él quería, no salió afortunadamente. Pero en el caso de Honduras, las manipulaciones no solamente fueron en términos económicos, sino que hicieron como pasó en Venezuela, porque eso fue en la realidad lo que pasó en Venezuela, que intervinieron los medios electrónicos, fueron intervenidos. Y se paró el conteo, en Venezuela se paró el conteo, y por eso sale María Corina y ese grupo de fascistas a decir que habían ganado las elecciones, y todavía aquí dicen que el chavismo, en este caso Maduro, se robó las elecciones. No, en Honduras ocurrió con el apoyo de Estados Unidos lo que ellos criticaron a Maduro. No, pues no que lo criticaron, porque en el caso... ellos acusan ellos acusaron a Maduro de robarse unas elecciones. Y ellos que hicieron en Honduras ahora. Exactamente. Y lo que hicieron con Balaguer en el 66, en el 70, en el 74. Porque con el apoyo de los yanquis, todo eso. Cuando ya no le servía para nada. Entonces, en el 78 las circunstancias lo obligaron a que tuvieron que aceptar, además de que era un gobierno, aunque era un gobierno del imperio. Lo que pasó con Trujillo, cuando ya Trujillo no le servía sus intereses, o era un problema para América Latina y sus intereses, también contribuyeron con el ajusticiamiento de Trujillo. A salir del tirano, ¿tú me entiendes? Pero en el caso particular de Honduras, fue la señora presidenta de la República, Xiomara Castro, denunció el fraude y todas las irregularidades que hubo ahí, y rechazó el chantaje de Trump y su intervención en el proceso electoral. En Honduras hubo un golpe electoral en contra de la voluntad popular. ¿Cómo puede pasar aquí en el 28? Porque aquí Trump va a tener... Sí, decíamos que obviamente para el 28, la elección del 28, aquí Trump tendrá 1, 2, 3 o 4 candidatos, porque entre ellos se van a matar por ser candidato de Trump. Bueno. Y yo entiendo, por eso es que no quieren tener problemas con el señor Trump, porque el señor Trump es quien pone a América Latina, ahora es quien quita y pone presidente. Tiene su propio candidato. Y nadie dice nada. Las relaciones públicas internacionales dominicanas, el silencio, los grandes teóricos de que son de asuntos internacionales de estos partidos, todos están callados. Nadie dice nada de eso, todo normal. Todos quieren estar donde el capitán lo vea. O sea que preparémonos, porque estamos también, yo decía a mi amigo, ahora mismo lo que hay son golpes de Estado electorales.
Pero el golpe de Estado electoral que practica Trump no está lejos de un golpe de Estado militar, que vuelva de nuevo lo que son los golpes de Estado militares. Porque en Honduras hubo una amenaza de un posible golpe de Estado militar también, promovido por Estados Unidos. Señores, que en pleno proceso de conteo de votos se apareció el jefe, el contraalmirante del Comando Sur, y se reunió con el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y le dijo, espérate, mira, esto es lo que hay que hacer aquí. Y después de esa reunión salió este descarado militar de la Fuerza Armada de Honduras diciendo que las relaciones internacionales entre Estados Unidos y Honduras han sido realmente muy provechosas para ambos países y que ellos respetan. O sea, de por sí, después que había tenido una postura muy diferente a esa, que había dicho que las Fuerzas Armadas respetaban los resultados de las elecciones siempre y cuando fueran claras, transparentes y que él requería realmente que fuera un proceso transparente. De repente el hombre salió con otro discurso cuando llegó el contraalmirante del Comando Sur. Mira, para finalmente yo quiero dos temas rápidamente porque ya el tiempo se nos agotó y no hemos... En este año hubo una situación todavía bastante dolorosa, que fue el caso de Yesé, que fue uno de los asuntos a nivel nacional que más impactó, con la muerte de más de 236 personas y no hay nadie preso todavía. Y finalmente, ya este es un aspecto, vamos a decir... La tragedia de Senasa también. El asunto de Senasa, que ya es un escándalo bastante grande, que ha superado otros escándalos del pasado, y que es un crimen, como usted dice, y muchos lo titulan de lesa humanidad, porque es contra la salud de los más desvalidos. Y final, yo quiero a usted darle el pésame, compañero, despidiendo el año por la muerte del glorioso, del tiguerito, que terminaron allá en el frío y oscuro sótano. Pero tú, el compañero decía que los tigres se quedaron fuera. ¿Tú has notado después que fue desclasificado el Licey entusiasmo en el deporte? Señores, cuando el Licey no participa en un campeonato, es lo mejor que puede pasar, porque ya señores, salimos miren, de esta... Es lo más frío que hay, es lo más frío que hay. Oye. Yo lo que creo realmente es que no siempre se puede ganar. Y el Licey es el líder ganando campeonatos. No siempre se puede ganar. Hay que darle chance a los demás, a los colorados, a los amarillos, a los verdes. A los verdes, a los marrones. Tiene que ser, vamos a ver. Yo espero que finalice de esta manera la temporada. Y que yo realmente esperaba de mi equipo del principio, dije, eso no sirve para nada. Eso es un paquete de gente ahí que no está bateando, ni cogiendo, ni pichando. Es un desastre eso. Y así finalizó. Sí, señores, hemos terminado hoy con la lamentable también balance en el área deportiva de la muerte de los Tigres Licey, que muchos de mis compañeros no fueron al mortorio, pero realmente yo creo que fue realmente una falta de respeto al glorioso Tigre Licey. Señores, hasta el próximo año nos veremos